Hola amigos, soy Ricardo Grosona en este su programa Cristonautas, donde estamos en un diálogo amistoso junto a nuestro querido amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos. La alegría es mía y la gratitud también, sobre todo al Señor que hace estas cosas casi de un modo impensable, de que se pueda producir una serie bíblica como estamos haciéndolo en nuestras conversaciones. Perdón, Padre, menciona alegría. ¿Por qué la alegría de hablar de la Biblia? Mucha gente ve la Biblia con tantas cosas y justo que nos tocan estos temas tan a veces agudos y difíciles. ¿Podemos hablar de alegría? No sé si le suena a la gente, sí, cómo no le va a sonar. Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Es la gran carta pastoral de nuestro Papa Francisco, que además está basada también en lo que había dicho nuestro venerado Benedicto XVI, la alegría de creer. La alegría de creer. Cuando uno toma la Sagrada Escritura, y quiero con esto introducir este programa, podemos decir que cualquier parte de la Biblia, tener la Biblia, consultarla, podemos hablar también de que esto es buena noticia, aun cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene algo de buena noticia de Evangelio. El asunto es este, porque hoy vamos a hablar de un tema fatal, terrible, pero hay un principio que proviene de la filosofía cristiana, que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Y entonces cuando uno conoce algo, lo ama. Y cuando alguien ama algo, siente alegría y gozo. Todo está unido. En el programa anterior nos habíamos quedado, para los que nos están viendo y no pudieron ver el programa anterior, en un tema muy importante que ustedes lo están viendo a lo largo de todo este display que hay aquí, la destrucción del templo. Acuérdense, habíamos conversado de que el rey Salomón había mandado a construir un gran templo para colocar allí el Arca de la Alianza. Pero luego de unos años, el templo es destruido. Y habíamos hablado de los profetas que habían anunciado la destrucción del templo, que había sido fatal. ¿Qué importancia tiene la llegada de algunos pueblos a llevarse cautivos a los israelitas? Bueno, ante todo, has dicho después de algunos años. Habría que decir después de algunos siglos. Porque el templo fue construido más o menos hacia el año 970 antes de Jesucristo. Y la destrucción del mismo templo, estamos hablando del año 586. De modo que hay que hablar de unos 4 siglos que duró el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén que hizo Salomón. Construido por Salomón. El primer templo. Eso se llama el primer templo y fue de una enorme importancia porque todo el pueblo de Dios giraba en torno a ese templo. Aun cuando, después de Salomón, es verdad que eso de hablar de todo el pueblo quiere decir sobre todo las tribus de Judá y de Benjamín, que son las que quedaron en Jerusalén. Sí, sería bueno que ustedes pudieran ver en los mapas que hay en la Biblia, porque es muy interesante ver cómo estaban las tribus de Israel completamente. Tenía cada una como su provincia, podríamos decir hoy en día, o su estado, que trabajaban y vivían ahí, y era en el sur donde quedó Jerusalén, ¿verdad? Sí, y Benjamín. Ahora, hubo en el reino del norte, también hubo una invasión previa, ¿verdad? Por lo menos antes de decir que se destruyera el templo, se llevaron deportados a los del reino del norte. Bueno, permíteme hacer un poco de historia aquí. Es bueno, es bueno. Volvemos a hablar de las exequias de la muerte del rey Salomón. Aquello fue dramático. ¿Por qué? Porque Salomón había dado unos ejemplos espantosos. Había terminado de convertirse Jerusalén en un enorme harén de Salomón,
donde se habla de unas 1000 mujeres que giraban en torno a su vida. Y entonces, cuando muere, sus hijos, Roboam y Jeroboam, se pelean entre sí. Y la tribu de Jeroboam, unida a otras 9 tribus más, es decir, la mayor parte del pueblo de Dios, que además tenían un poco la sangre en el ojo, porque David había traído el Arca de la Alianza y el templo a Jerusalén, y de ahí se había construido el gran templo. Que estaba en el norte. Que había estado en el Silo. Silo, que era donde había sido como la presencia o la capital para ellos hasta que David conquistó Jerusalén. En la muerte de Salomón se divide el reino de Dios en 2 reinos. A mí me gusta decir más en 2 países, porque nos entendemos mejor hoy en día hablando así. 2 países que se hacen enemigos el uno del otro. Y el país del norte, que se llamará Israel, por contraposición al del sur, que se llamará Judá, fueron 10 tribus. Y se dijeron, vamos a hacer una ciudad realmente santa. Y la hicieron peor. No solamente peor que Jerusalén, sino que trajo reminiscencias de que los reyes del norte se hicieron como o peores que los faraones de Egipto, que esclavizaron al pueblo. Y es ahí cuando surgirá el primer profeta escritor del que tenemos escritos, Amós, que es el profeta de la justicia y que viene a gritar y a vociferar contra lo que ha pasado en el norte. Y la historia de los reyes del norte, si ustedes tienen una cronología, como alguna que hemos hecho nosotros, verán que hay 2 líneas. La línea de los reyes del norte de Israel y la de Judá en el sur. Y la línea de los reyes del norte es mucho más corta, porque la degradación, la corrupción es tan grande que terminará pronto en una primera deportación que será a la ciudad de Nínive. Y aquí hay que distinguir la deportación a Nínive de la otra gran deportación, que es la de Babilonia, que es de la que más se oye hablar, porque fue realmente la deportación central del momento del Antiguo Testamento. Habíamos quedado en el programa pasado con Nabucodonosor, el nombre tan largo del rey de Babilonia. Rey de Babilonia, del imperio neobabilónico, que es el que vino a tomar posesión de Jerusalén. Ya se habían debilitado en sus luchas mutuas, habían estado ya los asirios combatiendo, y finalmente el rey Nabucodonosor sitiará la ciudad de Jerusalén, que era inexpugnable y que se defiende, pero que caerá finalmente por hambre. Es un momento tremendo, habría que dar las lamentaciones de Jeremías para saber que incluso hubo señales de canibalismo. Hasta ese punto llegó el hambre en el cerco de la hija de mi pueblo, como ya es llamada también Jerusalén. Y Nabucodonosor entonces terminará por tomar la ciudad, no dejará piedra sobre piedra y se llevará cautivos en una cadena humana. Es así como los historiadores cuentan lo que no está dicho con todas las letras, pero que era la costumbre. Cuando se llevaba a algunos presos así, esclavos, se los ataba los unos a los otros. Formaban una cadena humana. Algo así como lo que pasó en tiempo de Juan Pablo II, cuando la liberación del comunismo, en donde los países bálticos se unieron, pero dándose la mano, no como esclavos, por la liberación, a lo largo allí en Letonia, Lituania, 600 kilómetros de gente unida. Padre, y así fueron deportados a Babilonia los cautivos. Padre, es interesante pensar que estamos leyendo una historia que evidentemente es muy trágica. Es trágica. Es trágica. Y que mucha gente no quisiera nunca leer en la Biblia. Sí. Ahora bien, ¿qué enseñanzas nosotros hoy en día podemos tomar de la lectura de la Biblia? Porque está en la Biblia, y si está en la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, autor de la Sagrada Escritura, y nuestro interés de invitar a todos estos televidentes que están junto con nosotros es decirles, es posible usar la Biblia para la oración. ¿Cuál sería la enseñanza de este tema del exilio? Que después quiero que nos cuente algo de
de lo que sufrieron en el exilio allí al lado de los ríos Tigris y Éufrates y de los sauces que no podían cantar. Pero ¿qué enseñanza podríamos tomar nosotros hoy de este tema? ¿Podemos hoy leer este tema como oración? Sí, no solamente podemos leerlo, sino que por las lecturas que yo voy haciendo en este momento concreto, de estos años 2010 en adelante, ahora estamos en el 14, se está diciendo que la reflexión, que después del Concilio Vaticano II se centró en el Éxodo, ahora se está redescubriendo los valores del exilio de Babilonia, que son valores grandísimos, pero al mismo tiempo son enseñanzas tremendas. Y entonces llevar a la oración, ¿qué? El decirnos, el Señor cuando habla, dice la verdad. Los profetas cuando anuncian lo que va a pasar, no lo hacen como adivinos del futuro, sino recordando la alianza del monte Sinaí, en la que el Señor había dicho: si ustedes hacen todo lo que yo les digo, no tienen nada que temer, pero si no lo hacen, yo no me responsabilizo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el exilio de Babilonia? Se pierde todo lo que se tenía, se pierde todo lo que Dios había prometido, donde había ofrecido un plan de amor, un plan de verdadera prosperidad, y ellos lo rompieron todo, porque se va diciendo de los reyes, cada vez que muere uno, grosso modo, se dice, y este murió y fue enterrado con sus padres y fue peor que todos los anteriores. Imaginémonos en 4 siglos de vida, como pasó en Jerusalén, ¿dónde fueron a parar? Ahora, podríamos decir entonces, Padre, que la historia de la salvación, porque no estamos hablando de la historia de Israel, estamos hablando de la historia de la salvación, que es nuestra historia. Sí. Es la historia de nuestro pueblo. Claro. Ha venido con subidas y bajadas. Ya lo creo. Es decir, no ha sido un camino lineal, ascendente, progresivamente, sino que en algún momento, como lo que nos dices, pasaron por grandes pecados, grandes problemas, pero la enseñanza es que Dios vuelve a rescatar a su pueblo. Siempre, en medio del desastre, hay un grito de esperanza. Y entonces me hablabas antes de cómo orar con esto. Orar, ponerse delante del Señor y decirse: Dios no es caprichoso. Eso sí, nos ha dado las llaves de la historia y del mundo. Y entonces depende de nosotros y nuestro actuar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el exilio de Babilonia? Decíamos antes que perdieron todo lo que Dios les había prometido. Y al perder lo que ocurre, lo que le ocurre a cualquiera, cuando pierde algo es cuando más lo valora. Y llevar a la oración son los valores de la palabra de Dios. Me gustaría unir, porque hemos hablado de que la Biblia no es un libro del pasado, exacto, sino que es un libro de nuestro presente que nos lee a nosotros hoy. Sí. Entonces, tener la Biblia y leer estos temas, sobre todo hay tanta gente que por algún motivo ha perdido todo, gente que ha sido despedida del trabajo. Cuantísima gente hemos visto en nuestros países perder sus casas o en un accidente perder un auto y por una enfermedad quedar muy mal y haber perdido después todo para salvar a esa persona. Y estas personas se preguntan, ¿Dios existe? ¿Dios está? ¿Qué le podríamos decir a esta persona o a estas personas para orientarlas en su momento de oración? Tú antes hacías un gráfico con la mano señalando de que había avances y retrocesos. Hay otra forma de decir lo mismo, con un gráfico también. Dicen que la línea de la transformación del mundo no es una línea ascendente, sino que se hace en espiral, con avances y retrocesos. Y darse cuenta de que hay momentos donde andamos mejor, andamos al lado donde deberíamos andar. Muchas veces nos atravesamos o vamos para atrás, pero algo está pasando y algo estuvo pasando en el momento del exilio de Babilonia, porque fue una enseñanza tremendamente dura, pero al mismo tiempo muy aleccionadora. Aleccionadora significa como una gran lección, la gran lección
de que el Señor tiene razón, de que es verdad que Dios nos ama. Y cuando se toca a fondo, es ahí cuando se reacciona muchas veces, es así. O sea que tampoco habría que renegar de Dios cuando uno está en el momento de tocar fondo. Y digámoslo el Papa Francisco, porque estamos hablando de nuestro tiempo y de nuestro contexto, nos está poniendo en guardia de que aquí han pasado cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. El mundo cristiano se ha dormido. Ayer estábamos hablando con unos amigos justamente del origen de la palabra cretino. La palabra cretino era un insulto medieval a los malos cristianos. En francés la palabra es muy parecida, creta y chrétien. Un mal cristiano, dice Vittorio Messori, un gran investigador de estas cosas, periodista, un mal cristiano es llamado un cretino. Y nuestro tiempo da señales de que somos muy cretinos los cristianos. Y entonces preparémonos, pero nunca nos desanimemos, porque en el momento en donde tocamos fondo es cuando empezamos a reaccionar. Padre, yo quiero preguntarle, ¿qué relación habría, ya que siempre estos programas, como los hemos llamado, Cristonautas, Navegamos en Cristo, qué relación podría tener el exilio, la deportación, ese ultraje al pueblo, a nuestro pueblo, porque somos el pueblo elegido? ¿Qué podríamos decir con relación a Jesucristo, que es el centro de nuestra programación? Bueno, pues Jesucristo es la expresión máxima y total del tocar fondo de la historia. Más aún, la muerte de Jesucristo, que en términos más propios habría que llamar el deicidio, que los hombres perpetraron contra Dios cuando decidieron eliminarlo, hubiera podido ser la causa por la cual Dios se rebelara contra la humanidad y exterminara el mundo. Pero, misterios de Dios, lo decimos los cristianos y lo leemos en San Pablo y lo decimos en algunos prefacios dominicales, de lo que era la ruina, Dios hizo nuestra salvación. De lo que era la muerte, Dios nos dio la vida. Y aquí es donde quizás hay momentos en la vida en donde parece que todo está muerto, que todo está perdido. Y hay que decir que es cuando, gracias a Dios, todo puede estar ganado, siempre y cuando haya una respuesta adecuada. Es decir, yo quisiera quedarme un momento con esta reflexión, Padre, y quisiera dirigirme a nuestros televidentes, porque lo que acabamos de escuchar de labios del Padre Hernán, que es la reflexión del Antiguo Testamento en unión con Jesucristo. Fíjense, y esto es verdadera teoría y práctica cristiana. Cuando se está mal, es posiblemente cuando Dios hace el resurgir. Nada más cruel y triste que haber enviado. Imagínense, yo no sabía de esa cadena humana que se llevaron, le había escuchado, pero debe haber sido algo ignominioso, es decir, vergonzosísimo, la vergüenza máxima que pasó el pueblo. Sí, porque además, déjame decir, dicen los historiadores que cuando uno de los que iba en la cadena moría, seguían arrastrándolo, muerto, lo cual era tétrico, espantoso. Y ahí es donde realmente, digámoslo abiertamente, la caída de Jerusalén, las señales de canibalismo, fue un infierno. Fue una cosa horrorosa y lo que siguió después también. Pero Dios es capaz de sacar luz, vida de las mismas cenizas humanas. Y aquí es donde el signo de la esperanza está siempre presente. Pero mira, en los sistemas con los que nos comunicamos con nuestros amigos, me han preguntado, y lo pregunto yo, al vez la pregunta de todos, ¿por qué Dios permite que a su pueblo le pasara una cosa tan terrible como esta deportación y lo que tú nos estás contando que nos eriza los pelos? Que al mismo tiempo nos hace pensar en otros momentos de la historia, donde es la Segunda Guerra Mundial,
donde hubo un holocausto hebreo, pero no solamente un holocausto hebreo, hubo también el holocausto humano, 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos. Y entonces ante esas cosas, ¿por qué nos cuesta tanto aprender? ¿Por qué nosotros nos engreímos pensando que somos nosotros los que hacemos la historia, cuando la historia muchas veces se hace en los momentos difíciles para aprender? Pero nos olvidamos, tenemos mala memoria. Y para eso está la Biblia, y para eso está esto de que, lo decíamos ayer, pero es bueno insistirlo, si este libro nos habla desde el Génesis, la creación del mundo, hasta el final, significa que tu vida, tú que me escuchas, está escrita aquí. Abrir esto es encontrarte con tu vida y comprender lo que te está pasando. Incluso en medio de los lamentos y las dificultades, aquí hay una respuesta. Y de eso se trata. De eso hay que hacer oración. Es evidente que en los momentos más difíciles mucha gente dice yo ya no creo. Lamentablemente tenemos esta situación. Pero en el momento del exilio y cuando pasaron esa terrible situación, el pueblo también oró y tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Sí. De salmos, sí, en el momento del exilio. ¿Recuerdas alguno? Déjame volver sobre lo que acabas de decir antes. En el momento del desastre, algunos dicen, no puedo creer en Dios que me ha mandado esto. Dice un pensador y un teólogo y un pensador cristiano, el padre Jacques Löw, dice, es un hecho, que muchos dicen que no pueden creer en Dios a causa del mal, pero la realidad es que el mal ha acercado a Dios a mucho más de lo que ha apartado de él. En el tiempo del Éxodo, la vida en el desierto fue difícil, la fe se hizo fácil. En los momentos de la presencia de los reyes de Israel, la vida se hizo fácil y la fe difícil. Entonces hay una pedagogía en todo esto. Y la pedagogía nos lleva a esos momentos de esperanza, que es lo que me estás pidiendo. Y aquí tenemos los salmos, el Salmo 126, el Salmo 135, cuando se nos dice, en los ríos de Babilonia colgábamos nuestras citas, y nuestros opresores nos decían, cantadnos esos cantos que sabéis cantar de Sión, porque se ve que quedaban embelesados. La tradición de que David había sido un músico y cantor estaba presente en el pueblo que iba componiendo salmos, pero los hebreos decían, ¿cómo cantar un cántico de Dios en tierra extranjera? Y agregaban, que se me pegue la lengua al paladar, que se me seque la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. O sea, ya había como una esperanza en este deseo de un retorno, no estaban tan acostumbrados ya a esta situación. Sí, matizándolo. ¿Sabes por qué decían que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén? ¿Por qué? Porque una gran parte del pueblo se había quedado encandilada ante la grandeza de los jardines colgantes de Babilonia. Pensaba que Jerusalén no quedaba piedra sobre piedra y solamente un pequeño resto, que es el que canta esto, el que dice que tiene la esperanza de volver a Jerusalén, como efectivamente ocurrió. Y entonces desean cantar, pero no pueden cantar si no están otra vez en su tierra bendita. O sea, hay que pensar en volver a Jerusalén. Y esto es lo que les decía. ¿Y habrá algún profeta de esta época que nos pueda llamar la atención? Especialmente Jeremías y su secretario Baruch, y las lamentaciones de Jeremías que nos hablan del momento de la deportación y al mismo tiempo los primeros momentos dramáticos. Pero sobre todo Ezequiel. Ezequiel que nos trae un nombre nuevo. Ezequiel llama a la persona humana hijo de Adán, un nombre que hasta ahora no ha aparecido casi nunca. Adán, ¿cómo Adán? ¿Y quién es Adán? Señal de que en este momento se empieza a escribir el Génesis en sus primeros capítulos. Cuando empezamos esta serie, hablamos del Génesis como de un prólogo en donde se iba a contar todo lo que iba a pasar después. Un prólogo que no fue escrito al principio, sino más bien al final. Porque cuando hablamos de la cautividad de Babilonia, estamos en la etapa final.
A la cautividad seguirá un periodo de 4 o 5 siglos dolorosos, como un gran silencio de Dios, pero que ya es la época final de la composición de los Salmos, del final de la composición del Pentateuco, de la composición del Génesis, y este Ezequiel es también el Ezequiel de la gran esperanza, cuando nos habla incluso de su visión del campo con los huesos secos, y que habla del resurgir de esos huesos secos, que no es la resurrección todavía, aunque está implícita. Los huesos secos es aquella gente que estaba triste, pero que con la idea de volver a Jerusalén se alegrará, es como que retomará la vida. Y esto es de una gran belleza y de una gran importancia, motivo y causa de oración, porque la oración en definitiva nos tiene que llevar a la esperanza, si no, no es oración. Padre Hernán, yo quisiera, como estos programas tienen la idea de ayudarnos a todos a la reflexión, sobre todo especialmente de los temas de la Biblia, yo les recomendaría que tomáramos para nuestra oración esto que está en alrededor del capítulo 30 de los huesos secos, ¿verdad? De Ezequiel. De Ezequiel. A partir del capítulo 30 de Ezequiel, ve a leerte esto y ve en qué te puedes identificar tú. Porque en realidad, en nuestra vida, como hablábamos los otros días del agujero que tiene el queso, en nuestra vida hay también muchos agujeros y nosotros tenemos que pensar que hay que salir de eso y llenarlos con el Señor. Quiero recordarles a todos que existe una aplicación que se llama Historia de la Salvación, Cristonautas 1 se llama, como este programa, Cristonautas y el número 1, donde todas las reflexiones que ha hecho el Padre Hernán a lo largo de tantísimos años hemos logrado ponerlo en una aplicación gratuita y esperamos que pueda servirte también para tu oración. Estate atento porque en breve vamos a seguir con estos programas porque todavía nos falta mucho que decir sobre Cristonautas. Gracias, Padre Hernán. Gracias a todos ustedes por su interés. Hasta la próxima.